Nunca olvidaré aquel martes de marzo en Madrid. El aire todavía conservaba ese frío que caracteriza los últimos días del invierno en la capital española, y el cielo gris parecía presagiar la tormenta que estaba a punto de desatarse en mi vida. Mi hija Camila, con sus grandes ojos marrones heredados de su padre, entró en la cocina de nuestro piso en el barrio de Chamberí mientras yo preparaba el desayuno. El aroma del café recién hecho y las tostadas no logró disimular la tensión que se respiraba en el ambiente. Camila, quien siempre había sido una chica alegre y llena de vida, se sentó en silencio en la mesa de la cocina, sus manos jugando nerviosamente con el sobre que contenía la carta de admisión de la Universidad Complutense. La había recibido hace una semana, y desde entonces, había estado intentando hablar con su padre sobre la matrícula. «Mamá». Su voz se quebró antes de poder continuar. Dejé la cafetera sobre la encimera de granito y me giré para mirarla. Las lágrimas comenzaban a asomarse en sus ojos, esos ojos que tantas veces había visto brillar de alegría. Papá dice que no puede pagar la universidad. Me quedé paralizada. Raúl, mi esposo de 23 años, siempre había presumido de su capacidad para darle lo mejor a nuestra hija. Trabajaba como ejecutivo en una importante empresa de telecomunicaciones en la Gran Vía, y aunque vivíamos cómodamente en nuestro piso de 3 habitaciones, nunca nos había faltado nada. ¿Cómo podía ahora negarse a pagar los estudios de su única hija? ¿Qué te ha dicho exactamente?, pregunté, intentando mantener la calma mientras me sentaba frente a ella. El café humeante entre mis manos servía como ancla para no dejarme llevar por la rabia que comenzaba a crecer en mi interior. Dijo que las cosas están difíciles en la empresa, que hay recortes. Camila se secó una lágrima con la manga de su sudadera de la universidad. Pero mamá, hace solo 2 semanas presumía en la cena con los Martínez sobre su ascenso y el aumento de sueldo. La mentira era tan evidente que dolía. Raúl había estado más ausente últimamente, llegando tarde del trabajo, siempre con excusas sobre reuniones y proyectos importantes. Yo había elegido confiar en él, ignorar las pequeñas señales que mi intuición me gritaba que atendiera. Pero esto era diferente. «No te preocupes, cariño», le dije, extendiendo mi mano para tomar la suya por encima de la mesa. «Encontraremos una solución. Siempre la hay». Esa tarde, mientras colgaba la ropa en el tendedero de nuestro pequeño balcón, escuché la conversación que cambiaría todo. Nuestra vecina, Carmen, hablaba por teléfono en su balcón contiguo, sin percatarse de mi presencia. «Sí, María, ¿puedes creerlo? Valeria está contentísima con su nuevo Seat Ibiza. Un regalo adelantado de cumpleaños», dice Raúl. Tan generoso él. El mundo se detuvo por un instante. Valeria era la hija de Carmen, una chica de la edad de Camila que vivía en el piso de al lado. Siempre había notado cierta preferencia de Raúl hacia ella, pero lo había atribuido a su naturaleza amable. Ahora, las piezas comenzaban a encajar de una manera que me revolvía el estómago. Durante la cena, observé a Raúl con nuevos ojos. Se había afeitado recientemente, y su camisa azul clara, la que yo le había regalado en Navidad, estaba perfectamente planchada. Comía su paella en silencio, evitando mirar directamente a Camila, quien apenas tocaba su plato. «¿Cómo va todo en el trabajo?», pregunté, intentando mantener un tono casual. «¿Los recortes siguen siendo un problema?». Raúl tosió ligeramente, tomando un sorbo de su Rioja antes de responder. «Las cosas están complicadas, ya sabes cómo es la situación económica actual». «Qué curioso», interrumpí, dejando mi tenedor sobre el plato con más fuerza de la necesaria. «Porque me han dicho que acabas de comprar un coche nuevo». «A Valeria, la hija de Carmen». El color abandonó su rostro tan rápidamente como el vino había abandonado su copa momentos antes. Sus ojos, esos ojos que tanto me habían cautivado en nuestra juventud en la Plaza Mayor, ahora parecían los de un extraño. «Patricia», comenzó, usando ese tono conciliador que tanto utilizaba en sus reuniones de trabajo. «No es lo que piensas. Valeria necesitaba el coche para ir a sus prácticas en Alcalá de Henares. Es una situación completamente diferente». «¿Diferente?». La voz de Camila resonó en el comedor, cargada de una amargura que nunca antes había escuchado en ella. «¿Diferente a necesitar una educación? ¿A cumplir mi sueño de estudiar medicina?».
El silencio que siguió fue ensordecedor. Los sonidos de la calle Fuencarral se colaban por la ventana abierta, el claxon de los coches, las conversaciones de los transeúntes. La vida normal que continuaba fuera mientras la nuestra se desmoronaba dentro de estas paredes. Tu situación es diferente, insistió Raúl, sin mirar a ninguna de las dos. Puedes solicitar una beca, hay otras opciones. ¿Otras opciones? Mi voz temblaba de rabia contenida. ¿Cómo qué? ¿Cómo ver cómo gastas el dinero que debería ser para la educación de tu hija en comprarle un coche a la hija de la vecina? Raúl se levantó bruscamente de la mesa, su servilleta cayendo al suelo. No tengo que dar explicaciones sobre cómo gasto mi dinero. Soy yo quien lo gana. ¿Tu dinero? La incredulidad en mi voz era palpable. ¿Los 23 años que he dedicado a esta familia no cuentan? ¿Las horas extras que he hecho en la farmacia para que pudiéramos ahorrar para la universidad de Camila no significan nada? El ambiente se volvió tan tenso que casi podía cortarse con un cuchillo. Camila se levantó silenciosamente y se fue a su habitación, cerrando la puerta con suavidad, una suavidad que dolía más que cualquier portazo. Me quedé sola con Raúl en el comedor, los platos de paella medio llenos enfriándose entre nosotros como un recordatorio tangible de cómo nuestra vida familiar se estaba desmoronando. ¿Por qué?, pregunté finalmente, mi voz apenas un susurro. ¿Por qué Valeria? Su respuesta fue evasiva, como siempre últimamente. Es una buena chica que necesita ayuda. No hay nada más que eso. Pero su mirada, esa mirada que durante más de 2 décadas había aprendido a leer como un libro abierto, me decía que había mucho más. Había culpa allí, y algo más profundo, más oscuro, que se negaba a reconocer. Esa noche, mientras Raúl dormía en el sofá del salón, me quedé despierta en nuestra cama matrimonial, repasando mentalmente los últimos meses. Las llamadas a horas extrañas, las reuniones de trabajo que se alargaban hasta la noche, su insistencia en participar en todas las celebraciones familiares de los vecinos. Recordé la primera vez que nos mudamos a este edificio en Chamberí, hace 15 años. Carmen ya vivía aquí, con su pequeña Valeria. Raúl siempre había sido especialmente atento con ellas, pero yo lo había atribuido a su naturaleza servicial, a su deseo de ser un buen vecino. El peso de las sospechas me oprimía el pecho mientras observaba las luces de Madrid parpadear a través de la ventana. ¿Cuánto tiempo llevaba esta situación? ¿Cuánto tiempo había estado ciega ante lo que ocurría frente a mis propios ojos? Me levanté y caminé hasta la habitación de Camila. La puerta estaba entreabierta, y la luz de su lámpara de escritorio seguía encendida. La encontré dormida sobre sus libros de preparación para la selectividad, sus mejillas aún húmedas por las lágrimas. Mientras la arropaba y apagaba la luz, tomé una decisión. No importaba lo que costara, no importaba lo que tuviera que hacer, mi hija tendría la educación que merecía. Y si Raúl tenía secretos, yo los descubriría. Porque una cosa era clara, esto no era solo sobre dinero. Había algo más, algo que explicaba por qué un padre elegiría favorecer a la hija de una vecina por encima de la suya propia. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa. Las mañanas en el barrio de Chamberí, normalmente llenas de vida y el aroma del café de la panadería de la esquina, ahora parecían teñidas de una sombra gris. Camila había empezado a evitar las áreas comunes del edificio, especialmente cuando escuchaba la voz de Valeria en el rellano. No la culpaba. Yo misma me había encontrado tomando las escaleras en lugar del ascensor solo para evitar encuentros incómodos con Carmen. Una tarde, mientras organizaba el botiquín de la farmacia donde trabajo en la calle Fuencarral, mi compañera Lucía notó mi distracción. Llevábamos más de una década trabajando juntas, y ella siempre había sido más que una simple colega. Patricia, llevas toda la semana ordenando las mismas cajas de paracetamol, me dijo, apoyándose en el mostrador. ¿Qué está pasando? Le conté todo, la negativa de Raúl a pagar la universidad de Camila, el coche nuevo de Valeria, las sospechas que me carcomían por dentro. Lucía me escuchó sin interrumpir, sus ojos oscuros reflejando una mezcla de preocupación y algo más, ¿reconocimiento? Mi hermana pasó por algo similar, dijo finalmente, bajando la voz aunque la farmacia estaba vacía. ¿Sabes qué fue lo que le dio la respuesta? Una prueba de ADN. La idea me golpeó como un rayo.
¿Cómo no lo había pensado antes? Las atenciones excesivas de Raúl hacia Valeria, su presencia constante en eventos que ni siquiera eran de nuestra familia, la manera en que su rostro se iluminaba cuando ella entraba en una habitación. Esa noche, durante la cena, observé a Camila con más atención. Tenía los ojos de Raúl, eso era innegable, pero había algo en la forma de su mandíbula, en la curva de su sonrisa, que siempre me había recordado a mi madre. ¿Valeria? Nunca me había detenido a estudiar realmente sus rasgos, pero ahora que lo pensaba, había algo familiar en ella que no podía atribuir a Carmen. Camila, dije esa noche, después de que Raúl se fuera a su habitual reunión de trabajo en el centro. Necesito que hablemos. Mi hija levantó la vista de su libro de biología. Aunque Raúl se negaba a pagar la universidad, ella seguía estudiando con determinación para la selectividad. Su resistencia me llenaba de orgullo y dolor a partes iguales. ¿Has notado algo extraño en la relación de tu padre con Valeria?, pregunté, eligiendo cuidadosamente mis palabras. Camila dejó el libro sobre la mesa del salón, su expresión volviéndose seria. He estado pensando mucho en eso, mamá. Hay algo que nunca te he contado. Me relató cómo, hace unos meses, había encontrado una vieja foto en el despacho de Raúl. Era una imagen de él y Carmen en lo que parecía ser la verbena de San Isidro, pero de muchos años atrás, antes de que cualquiera de nosotros se mudara al edificio. La fecha en el reverso indicaba que fue tomada un año antes del nacimiento de Valeria. Al principio no le di importancia, continuó Camila, pero después de lo del coche. Mamá, ¿crees que papá y Carmen? No necesitó terminar la frase. La sospecha que había estado creciendo en mi mente durante días ahora tomaba una forma más concreta, más dolorosa. Hay una manera de saberlo, dije, recordando las palabras de Lucía. Pero necesitaré tu ayuda. Los siguientes días fueron una coreografía cuidadosamente planeada. Camila se ofreció a ayudar a Valeria con sus estudios, algo que habían hecho ocasionalmente en el pasado. Durante una de estas sesiones, consiguió discretamente una muestra de cabello del cepillo de Valeria. Yo, por mi parte, encontré un pelo en la almohada de Raúl. El laboratorio de análisis genéticos estaba en el barrio de Salamanca, lo suficientemente lejos de nuestro vecindario como para evitar encuentros incómodos. La recepcionista, una mujer mayor con gafas de montura dorada, nos aseguró que los resultados estarían en 3 días. Esos 3 días fueron eternos. Raúl seguía con su rutina normal, completamente ajeno a nuestra investigación. Lo observaba durante el desayuno, mientras leía el periódico y tomaba su café con leche, preguntándome cómo alguien con quien había compartido más de 2 décadas de mi vida podía guardar un secreto tan grande. Una tarde, mientras estaba en la farmacia, recibí un mensaje de Camila: mamá, llegó un sobre de laboratorio. El resto de mi turno fue una tortura. Cuando finalmente llegué a casa, encontré a Camila sentada en el sofá del salón, el sobre cerrado sobre la mesa de café. Sus manos temblaban ligeramente mientras lo sostenía. No he podido abrirlo, susurró. Tengo miedo, mamá. Me senté junto a ella, tomando el sobre en mis manos. El logo del laboratorio parecía brillar bajo la luz de la lámpara. Con un movimiento rápido, como quien arranca una tirita, rasgué el sobre. Los números y términos médicos llenaban la página, pero al final, en letras negras y claras, estaba la conclusión: probabilidad de paternidad del 99.9%. El silencio que siguió fue ensordecedor. Camila se levantó lentamente y caminó hacia la ventana, su figura recortada contra el cielo nocturno de Madrid. Cuando se giró, las lágrimas corrían libremente por sus mejillas. Siempre lo supe, dijo con una voz que no parecía la suya. De alguna manera, siempre lo supe. La forma en que la miraba, como siempre estaba pendiente de ella. Era como si tuviera 2 hijas, pero solo una fuera lo suficientemente buena. Me levanté para abrazarla, pero ella retrocedió. No, dijo con firmeza. No quiero consuelo. Quiero justicia. En ese momento, vi a mi hija transformarse. La niña que buscaba la aprobación de su padre desapareció, reemplazada por una mujer fuerte y determinada. Me recordó a mí misma años atrás, cuando decidí que nada me impediría estudiar. Farmacia, ni siquiera la desaprobación de mi propia familia. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó,
su voz más firme ahora. Vamos a enfrentarlos, respondí. Pero lo haremos a nuestra manera. Con dignidad. Los días siguientes los dedicamos a recopilar más evidencia. Camila, con una habilidad que me sorprendió, logró acceder al historial bancario de Raúl. Descubrimos transferencias regulares a una cuenta que, después de investigar, resultó ser de Carmen. No eran cantidades grandes, pero eran constantes, como un goteo silencioso que había estado drenando nuestros ahorros durante años. También encontramos correos electrónicos, antiguos pero reveladores, donde Raúl y Carmen discutían sobre Valeria, sobre su futuro, sobre la necesidad de mantener su paternidad en secreto por el bien de todos. La hipocresía de esas palabras me revolvía el estómago. Una noche, mientras cenábamos en silencio, Raúl intentó iniciar una conversación casual sobre los planes universitarios de Camila. Tal vez podrías considerar empezar en una universidad pública, sugirió, como si no hubiera estado negándole sistemáticamente su apoyo durante semanas. Camila lo miró fijamente, y por un momento temí que explotara, que revelara todo lo que sabíamos. Pero mi hija me sorprendió una vez más. Claro, papá, dijo con una calma que helaba la sangre. Después de todo, hay que ser comprensivos con la situación económica. No todos podemos permitirnos coches nuevos. Vi cómo Raúl palidecía ligeramente, como su mano temblaba al llevar el tenedor a su boca. Sabía que estábamos jugando con fuego, pero ya no importaba. El daño estaba hecho, y ahora solo quedaba decidir cómo y cuándo revelar la verdad. Esa noche, después de que Raúl se fuera a dormir, Camila y yo nos quedamos en la cocina, planificando nuestro siguiente movimiento. La prueba de ADN descansaba en mi cajón de la ropa interior, como una bomba a punto de estallar. ¿Crees que la abuela lo sabe?, preguntó Camila de repente. La madre de Raúl, doña Mercedes, siempre había sido especialmente amable con Valeria, invitándola a eventos familiares y tratándola casi como a una nieta más. Tu abuela siempre ha sabido más de lo que aparenta, respondí, recordando las miradas cómplices entre ella y Raúl durante años. Pero pronto todos tendrán que enfrentar la verdad. Mientras preparábamos té de tila para intentar dormir, escuchamos el sonido de un coche estacionando en la calle. Desde la ventana de la cocina, vimos a Valeria bajando de su nuevo Seat Ibiza, sonriendo mientras Carmen la esperaba en la puerta del edificio. La imagen era como un puñal en el corazón, esa sonrisa, tan similar a la de Raúl, ese coche comprado con el dinero que debería haber sido para la educación de Camila. Mañana, dijo Camila de repente. Quiero que sea mañana. La miré sorprendida. ¿Estás segura? Podemos tomarnos más tiempo para planear. No, mamá. Ya hemos esperado demasiado. Cada día que pasa es un día más de mentiras, un día más viviendo esta farsa. Asentí, comprendiendo su urgencia. Mañana entonces. Llamaré a tu abuela para invitarla a cenar. Es hora de que toda la familia sepa la verdad. Esa noche, mientras intentaba dormir, los recuerdos de los últimos 20 años pasaban por mi mente como una película en cámara rápida. Las navidades en familia, los cumpleaños, las vacaciones en la costa. ¿Cuántos de esos momentos habían sido reales? ¿Cuántos habían estado teñidos por esta mentira que había crecido entre nosotros como una enredadera venenosa? La prueba de ADN en mi cajón parecía pesar 1 tonelada. Mañana, ese pequeño papel cambiaría nuestras vidas para siempre. Pero mientras escuchaba la respiración tranquila de Camila en la habitación de al lado, supe que estábamos haciendo lo correcto. La verdad, por dolorosa que fuera, era mejor que vivir en una mentira. El día de la verdad amaneció con un cielo madrileño inusualmente despejado. Mientras preparaba el desayuno, observé cómo los primeros rayos de sol se colaban por la ventana de la cocina, iluminando el sobre del laboratorio que descansaba sobre la encimera como un recordatorio silencioso de lo que estaba por venir. Había elegido preparar una cena especial, algo que pudiera parecer una celebración normal para no levantar sospechas. Pasé la mañana en el mercado de Chamberí, seleccionando los ingredientes con un cuidado casi obsesivo: jamón ibérico del mejor, queso manchego curado, aceitunas manzanilla, y todo lo necesario para preparar una paella, el plato favorito de mi suegra Mercedes. Mientras caminaba por los puestos del mercado, me crucé con varias vecinas que me saludaron con la familiaridad de años de convivencia.
Me pregunté cuántas de ellas sabrían la verdad, cuántas habrían sido testigos silenciosos de esta farsa que había durado tanto tiempo. En la pescadería de Antonio, mientras esperaba mi turno para comprar los langostinos para la paella, escuché a dos señoras mayores comentando sobre el nuevo coche de Valeria. «Qué generoso es Raúl con la hija de Carmen», decía una. Siempre tan pendiente de ella, como si fuera de la familia. La ironía de sus palabras me provocó una risa amarga que tuve que disimular con una tos. De vuelta en casa, Camila me ayudaba a preparar la cena. Sus movimientos en la cocina eran mecánicos, como si estuviera funcionando en piloto automático. La observé picar el pimiento y la cebolla con una precisión casi quirúrgica, recordando cómo de pequeña siempre había querido ayudarme a cocinar. ¿Estás segura de esto, mamá?, preguntó sin levantar la vista de la tabla de cortar. Una vez que lo digamos, no hay vuelta atrás. Cariño, respondí, dejando el cuchillo que estaba usando para pelar los langostinos. Llevamos demasiado tiempo viviendo una mentira. Es hora de que la verdad salga a la luz. A las 7 en punto, el timbre sonó. Era Mercedes, mi suegra, puntual como siempre. Llegó vestida con su habitual elegancia, el pelo perfectamente peinado y sus joyas discretas pero caras brillando bajo la luz del recibidor. Traía una botella de vino tinto de La Rioja, su ritual de siempre para las cenas familiares. Patricia, querida, me saludó con 2 besos, su perfume caro inundando mis sentidos. ¿Qué celebramos? Me ha sorprendido tu llamada. Oh, nada especial, respondí con una sonrisa que no llegaba a mis ojos. Solo quería tener una cena familiar agradable. Raúl llegó media hora después, directo de la oficina, con su maletín de cuero y la corbata ligeramente aflojada. Se le veía cansado, o tal vez era la culpa lo que pesaba en sus hombros. Se sentó en su lugar habitual en la mesa del comedor, que yo había preparado con nuestra mejor vajilla, la que solo usábamos en ocasiones especiales. La cena comenzó con un silencio incómodo, solo interrumpido por él. Tintineo de los cubiertos contra la porcelana y los ocasionales comentarios sobre lo buena que estaba la paella. Mercedes intentaba mantener una conversación trivial, hablando sobre sus clases de bridge y los últimos chismes de su club social. Por cierto, comentó mientras se servía más vino, vi a Valeria esta mañana con su coche nuevo. ¡Qué detalle más bonito, hijo! Siempre has sido tan generoso. Vi cómo Camila apretaba el tenedor con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Era el momento. Me levanté lentamente y fui hasta el aparador, donde había guardado el sobre de laboratorio. Lo cogí con manos que sorprendentemente no temblaban y volví a la mesa. Raúl me siguió con la mirada, una sombra de preocupación cruzando su rostro. Ya que mencionas a Valeria, dije, mi voz sonando más firme de lo que me sentía, hay algo que deberíamos discutir. Coloqué el sobre la mesa, entre los platos de paella a medio terminar. El logo del laboratorio resaltaba contra el blanco del mantel. Camila trajo esto hace unos días, continué, mirando directamente a Raúl. ¿Quieres explicarnos por qué Valeria es tu hija? El silencio que siguió fue absoluto. Incluso los ruidos de la calle parecieron desvanecerse. El color abandonó el rostro de Raúl tan rápidamente que por un momento temí que se desmayara. Mercedes dejó caer su copa de vino, manchando el mantel blanco con un color rojo intenso que se expandía como una mancha de sangre. No, no puede ser. Balbuceó Raúl, pero su voz temblorosa lo traicionaba. Sus ojos iban del sobre a mi cara, a la de Camila, a la de su madre, como un animal acorralado buscando una salida. Mercedes fue la primera en recuperar la compostura. Se enderezó en su silla, alisando una arruga inexistente en su falda con manos temblorosas. Patricia, querida, creo que estás sacando conclusiones precipitadas. ¿Precipitadas? La voz de Camila cortó el aire como un cuchillo. ¿Después de 18 años? ¿Después de que mi propio padre me negara mi educación mientras le compraba un coche a su otra hija? Camila, por favor. Intentó interrumpir Raúl, pero ella continuó, años de dolor y rabia contenida desbordándose finalmente. Por favor, ¿qué, papá? Por favor, no digas la verdad. Por favor, sigamos fingiendo que todo está bien mientras tú tienes una vida secreta al otro lado del pasillo. Me acerqué a mi hija y puse una mano sobre su hombro,
tanto para consolarla como para contenerla. Podía sentir cómo temblaba bajo mi toque. Los resultados son claros, dije, abriendo el sobre y sacando los papeles, 99.9% de probabilidad de paternidad. No hay lugar a dudas, Raúl. La pregunta es, ¿cuánto tiempo pensabas que podrías mantener este secreto? Raúl hundió la cabeza entre sus manos, sus hombros comenzando a temblar. Cuando finalmente habló, su voz sonaba pequeña, derrotada. Nunca quise que esto pasara así. ¿Y cómo querías que pasara?, pregunté, la rabia fría en mi voz sorprendiéndome incluso a mí misma. ¿Pensabas que podías tener 2 familias para siempre? ¿Que podías seguir favoreciendo a tu hija secreta mientras abandonabas a la que todos conocían? Mercedes se levantó abruptamente, su silla chirriando contra el suelo de parquet. Esto es un asunto delicado que debemos manejar con discreción. No podemos permitir que esto se convierta en un escándalo. ¿Discreción? Solté una risa sin humor. ¿Como la discreción que has tenido todos estos años, Mercedes? Porque tú lo sabías, ¿verdad? Por eso siempre has sido tan amable con Valeria. El silencio de mi suegra fue toda la confirmación que necesitaba. Se volvió a sentar, derrotada, su fachada de perfecta dama de sociedad desmoronándose por momentos. Era lo mejor para todos, murmuró finalmente. Carmen necesitaba ayuda, y Raúl. Raúl solo estaba haciendo lo correcto. ¿Lo correcto? La voz de Camila temblaba de indignación. ¿Lo correcto era mentirle a tu familia durante casi 2 décadas? ¿Lo correcto era tratar a tu nieta como si fuera menos importante que tu nieta secreta? Yo. Mercedes parecía haber envejecido 10 años en los últimos minutos. Solo queríamos proteger a la familia. ¿Qué familia, abuela? Camila se levantó, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. ¿La familia que construiste sobre mentiras? ¿O la familia que ayudaste a destruir con tus secretos? Raúl finalmente levantó la vista, sus ojos rojos y húmedos. Fue hace mucho tiempo. Carmen y yo, fue antes de que Valeria naciera. Nunca pensé. Nunca pensaste que, interrumpí. ¿Nunca pensaste que tendríamos que enfrentar la verdad? ¿O nunca pensaste en el daño que estabas causando a tu propia hija? El silencio que siguió fue ensordecedor. La paella se había enfriado en los platos, olvidada. El vino derramado había formado un charco oscuro en el mantel, como una metáfora del secreto que finalmente había salido a la luz. ¿Carmen lo sabe?, pregunté finalmente. ¿Que nosotras lo sabemos? Raúl negó con la cabeza. No, no sabe nada. Bien, dije, levantándome. Porque mañana se lo diremos. Todos juntos. Se acabaron los secretos, se acabaron las mentiras. Patricia, por favor. Mercedes intentó intervenir una vez más. Piensa en el escándalo, en lo que dirá la gente. ¿La gente? Me giré hacia ella, toda la rabia contenida durante años emergiendo finalmente. ¿Te preocupa más lo que diga la gente que el daño que le has hecho a tu propia nieta? ¿Qué el dolor que has causado a esta familia? Camila se acercó a la ventana, dando la espalda a la escena. Las luces de Madrid parpadeaban en la distancia, ajenas al drama que se desarrollaba en nuestro comedor. Quiero que te vayas, dijo finalmente, sin girarse. Tú también, abuela. No quiero veros aquí cuando regrese Carmen. Camila, cariño. Comenzó Raúl, pero ella lo interrumpió. No me llames cariño. No tienes derecho. No después de todo esto. Mercedes recogió su bolso y se levantó, toda su elegancia convertida en una máscara agrietada. Esto no acabará bien, murmuró mientras se dirigía a la puerta. Ya no acabó bien hace mucho tiempo, respondí, acompañándola hasta la salida. Cuando la puerta se cerró tras ellos, el silencio en el apartamento era ensordecedor. Camila seguía en la ventana, su silueta recortada contra las luces de la ciudad. Me acerqué a ella y la abracé por detrás, sintiendo como sus hombros temblaban con sollozos silenciosos. Lo siento, mamá, susurró. Siento haber sido yo quien descubriera todo esto. No, mi amor, respondí, besando su cabello.
Tú no tienes que sentir nada. Son ellos los que deberían sentirlo. Nos quedamos así un largo rato, madre e hija, mirando las luces de Madrid, sabiendo que mañana nuestras vidas cambiarían para siempre. La verdad por fin había salido a la luz, y aunque dolía, también traía consigo una extraña sensación de liberación. La mañana siguiente amaneció con una llovizna típica de Madrid, como si el cielo mismo quisiera lavar los restos de la tormenta emocional de la noche anterior. Desde la ventana de la cocina, observé cómo las gotas de agua formaban pequeños riachuelos en los cristales, mientras preparaba un café que sabía que no podría beber. Raúl había pasado la noche fuera, probablemente en casa de su madre. El silencio en el apartamento era ensordecedor, roto solo por el sonido ocasional de Camila moviéndose en su habitación. No había dormido bien, lo sabía por el sonido de sus pasos durante la madrugada. El timbre del portal sonó poco después de las 9. Era Carmen, respondiendo a mi mensaje de la noche anterior. Necesitamos hablar. Es importante. Tan simple y a la vez tan devastador. Mientras esperaba que subiera, miré alrededor de nuestro salón. Las fotos familiares en las paredes parecían burlarse de mí. Raúl y yo el día de nuestra boda en la Almudena, Camila en su primera comunión en San Antonio de los Alemanes, vacaciones en la Costa del Sol. Momentos que ahora parecían pertenecer a otra vida, a otra familia. El sonido del timbre me sobresaltó. Carmen estaba allí, con su habitual sonrisa amable y una bolsa de magdalenas recién horneadas de la panadería de la esquina. La misma panadería donde habíamos compartido tantos desayunos vecinales, donde habíamos construido una amistad basada en mentiras. Patricia, querida, dijo al entrar, ¿qué era eso tan importante? Me tenías preocupada. La hice pasar al salón, donde Camila ya esperaba, sentada en el sofá con la prueba de ADN en sus manos. La sonrisa de Carmen vaciló al ver la expresión seria de mi hija. Siéntate, Carmen, dije, mi voz más firme de lo que me sentía. Hay algo que necesitas saber. En ese momento, el timbre volvió a sonar. Esta vez era Raúl, con su madre Mercedes detrás. Ambos parecían haber envejecido años en una sola noche. La tensión en el ambiente era tan densa que casi se podía cortar con un cuchillo. ¿Qué es esto?, preguntó Carmen, su sonrisa completamente desvanecida ahora. ¿Qué está pasando? Camila se levantó, sus manos temblando ligeramente mientras sostenía el sobre del laboratorio. Esto es la verdad, Carmen. La verdad que todos han estado ocultando durante años. Le tendió los resultados de la prueba de ADN. Vi cómo el color abandonaba su rostro mientras sus ojos recorrían el documento. Sus manos comenzaron a temblar tanto que los papeles cayeron al suelo. No, susurró, mirando a Raúl con una mezcla de horror y súplica. No podían, ¿cómo? Lo siento, murmuró Raúl, su voz apenas audible. No era así como quería que te enteraras. No era así. La voz de Carmen se elevó, histérica. ¿Y cómo querías que me enterara? ¿Después de otros 18 años de mentiras? Mercedes intentó intervenir, dando un paso adelante con esa actitud autoritaria que siempre había usado para controlar las situaciones difíciles. Carmen, por favor, debemos mantener la calma. ¿Mantener la calma? Carmen se giró hacia ella, sus ojos brillantes de furia. Como tú la has mantenido todos estos años, Mercedes. Sabiendo que tu hijo tenía otra hija y no diciendo nada. Era lo mejor para todos, respondió Mercedes, pero su voz carecía de su habitual convicción. Pensamos que era la mejor manera de proteger a las niñas. Protegerlas, interrumpí, incapaz de contenerme más. ¿Llamas protección a negar la universidad a tu propia nieta mientras le comprabas un coche a la otra? Carmen se giró hacia mí, la comprensión dibujándose en su rostro. El coche, por eso Raúl insistió tanto en comprárselo a Valeria. Mientras me negaba el dinero para la universidad, añadió Camila, su voz temblando de rabia contenida. Mi propio padre prefirió darle lujos a su hija secreta antes que educación a la que todos conocían. Raúl intentó defenderse, sus palabras tropezando unas con otras. No es tan simple, yo solo quería compensar. ¿Compensar qué?, lo interrumpió Carmen. ¿Los años de mentiras? ¿El abandono?
¿O es que te sentías culpable por haber sido un cobarde durante tanto tiempo? El silencio que siguió fue ensordecedor. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj de pared, marcando los segundos de esta pesadilla que parecía no tener fin. ¿Valeria lo sabe?, pregunté finalmente. Carmen negó con la cabeza, lágrimas corriendo por sus mejillas. No, siempre le dije que su padre había muerto antes de que naciera. Otra mentira más, murmuró Camila. ¿Es que en esta familia todo se construye sobre mentiras? Mercedes se acercó a su hijo, poniendo una mano sobre su hombro como si aún fuera un niño que necesitara protección. Raúl solo intentaba hacer lo correcto. ¿Lo correcto? La risa de Carmen fue amarga. ¿Qué parte de todo esto te parece correcta, Mercedes? ¿La parte donde tu hijo me dejó criar sola a su hija? ¿O la parte donde fingías no saber nada mientras veías crecer a tu nieta al otro lado del pasillo? Yo. Mercedes pareció encogerse bajo el peso de las acusaciones. Solo quería proteger a mi familia. ¿Tu familia? Camila se levantó, enfrentando a su abuela. ¿Y yo qué era? ¿Un daño colateral en tu plan perfecto? El sonido de pasos en el rellano nos sobresaltó a todos. La puerta del apartamento se abrió, y allí estaba Valeria, con su uniforme de prácticas y una expresión de confusión en su rostro. Mamá, dijo, mirando la escena frente a ella, ¿qué está pasando? ¿Por qué están todos aquí? El silencio que siguió fue ensordecedor. Carmen dio un paso hacia su hija, pero se detuvo, como si no supiera qué decir. Raúl parecía haberse convertido en piedra, incapaz de moverse o hablar. Fue Camila quien finalmente rompió el silencio. Creo que es hora de que sepas la verdad, Valeria. Toda la verdad. Las siguientes horas fueron un torbellino de emociones, confesiones y lágrimas. Valeria escuchó en silencio mientras su mundo se desmoronaba a su alrededor. Su rostro pasó por todas las emociones posibles: incredulidad, shock, dolor, rabia. ¿Todo este tiempo?, preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. ¿Todos lo sabían menos yo? No todos, respondí, mi voz suave pero firme. Camila y yo nos enteramos hace poco. Por eso estamos aquí ahora. Valeria miró a Raúl, sus ojos llenos de una mezcla de dolor y rabia. ¿El coche era por esto? ¿Era tu forma de compensar años de ausencia? Raúl intentó hablar, pero las palabras parecían atascarse en su garganta. Mercedes dio un paso adelante, como siempre intentando controlar la situación. Valeria, querida, debes entender que las circunstancias... No me llames querida, la interrumpió Valeria. No tienes derecho. Ninguno de ustedes tiene derecho. Se giró hacia Camila, y por un momento, las dos hermanas se miraron, reconociendo quizás por primera vez el vínculo que las unía y que había sido ocultado durante tanto tiempo. Lo siento, dijo Valeria. Por el coche, por la universidad, por todo. Yo no sabía. No es tu culpa, respondió Camila, su voz más suave de lo que la había escuchado en días. La culpa es de quienes decidieron mentir. El resto de la mañana se convirtió en un ejercicio de dolor y verdad. Cada mentira, cada engaño, cada momento de los últimos 18 años fue expuesto y examinado bajo una nueva luz. Las justificaciones de Raúl sonaban huecas, las explicaciones de Mercedes parecían patéticas, y el dolor en los ojos de Carmen reflejaba años de soledad y sacrificio. Cuando finalmente todos se fueron, el apartamento quedó sumido en un silencio pesado. Camila se sentó en el sofá, agotada física y emocionalmente. Me senté a su lado, tomando su mano entre las mías. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó, su voz pequeña y cansada. Ahora, respondí, vamos a reconstruir nuestras vidas. Sin mentiras, sin secretos. Solo la verdad, por dolorosa que sea. Esa noche, mientras limpiaba los restos de la reunión, encontré una vieja foto que se había caído detrás del sofá. Era de hace años, en una de las fiestas del barrio. En ella, Camila y Valeria, entonces niñas, sonreían a la cámara, ajenas al secreto que las conectaba. La guardé en un cajón, pensando que quizás algún día, cuando las heridas hubieran sanado, esa foto podría significar algo diferente.
Los días siguientes a la revelación fueron como vivir en una especie de limbo. Madrid seguía con su ritmo frenético habitual. Los bares de Malasaña se llenaban por las noches, los turistas seguían fotografiando la Puerta del Sol. Y los vendedores del rastro continuaban pregonando sus mercancías los domingos. Pero para nosotras, el mundo se había detenido. La mañana después de la confrontación, me dirigí al despacho del abogado Martínez en la calle Serrano. Era un bufete elegante, con muebles de madera oscura y cuadros de paisajes españoles en las paredes. El abogado, un hombre de mediana edad con gafas de montura fina, escuchó mi historia sin interrumpir, tomando notas en un cuaderno de piel. Señora González, dijo cuando terminé, tiene usted un caso sólido para el divorcio. Las pruebas de ADN, las transferencias bancarias, el patrón de comportamiento, todo esto jugará a su favor. Mientras el abogado hablaba sobre términos legales y procedimientos, mi mente vagaba hacia Camila. Esa mañana la había dejado en casa, revisando universidades en su ordenador. No voy a renunciar a mi sueño, me había dicho. Si él no quiere pagarlo, encontraremos otra manera. ¿Cuánto tiempo llevará todo esto?, pregunté, volviendo al presente. Los divorcios pueden ser procesos largos, respondió el abogado, pero con la evidencia que tenemos, podemos solicitar medidas cautelares inmediatas. Incluido el tema de la manutención y los gastos universitarios de su hija. Salí del despacho con una carpeta llena de documentos y una determinación renovada. Mientras caminaba por las calles de Madrid, recordé todas las veces que Raúl había presumido de sus contactos, de su posición social, de su familia perfecta. Ahora era el momento de que todos supieran la verdad. No fue difícil. En una ciudad como Madrid, los rumores viajan más rápido que el metro. Comencé compartiendo la historia con Lucía, mi compañera de la farmacia. Ella conocía a media comunidad de Chamberí, y pronto la noticia comenzó a circular. No fueron necesarios gritos ni escándalos. La verdad, respaldada por pruebas irrefutables, era más devastadora que cualquier escena dramática. Los correos electrónicos entre Raúl y Carmen, guardados durante años, revelaban una historia de engaños y manipulación. Las transferencias bancarias mostraban un patrón de favoritismo que no podía justificarse. Y la prueba de ADN, por supuesto, era la evidencia definitiva. Mercedes, mi suegra, fue la primera en sentir el impacto. En su próxima reunión del club de bridge en el café comercial, sus amigas de toda la vida la recibieron con un silencio gélido. Algunas se levantaron y se fueron sin decir palabra. Otras simplemente la ignoraron, discutiendo en voz alta sobre ciertas personas que no tienen moral. Es terrible, escuché a una señora comentar mientras servía café. ¿Te imaginas? Todos estos años sabiendo que su nieta vivía al lado y no hacer nada. La reputación de familia perfecta que Mercedes había construido durante décadas se desmoronó en cuestión de días. Sus invitaciones a eventos sociales comenzaron a perderse en el correo. Sus llamadas telefónicas dejaron de ser respondidas. Incluso en la parroquia de San Antonio, donde había sido una figura respetada durante años, comenzaron a mirarla con otros ojos. Raúl tampoco escapó indemne. En su empresa, los rumores comenzaron a circular como un virus. Sus subordinados ya no lo miraban con el mismo respeto. Sus superiores comenzaron a cuestionarse si alguien capaz de mantener una mentira tan grande durante tanto tiempo era de fiar en los negocios. Un día, mientras compraba el pan en la panadería de siempre, escuché a dos vecinas hablar sobre él. ¿Te has enterado? Parece que el señor ejecutivo no es tan honorable como pretendía. Normal que siempre estuviera tan pendiente de la hija de Carmen. Y nosotras pensando que era por amabilidad. La verdad se extendió como una mancha de aceite, alcanzando cada rincón de nuestra comunidad. Pero lo más doloroso para Raúl fue perder la confianza de Camila. Nuestra hija, quien siempre lo había admirado, ahora apenas podía mirarlo a los ojos. Una tarde, Raúl intentó hablar con ella en el portal del edificio. Yo observaba desde la ventana, lista para intervenir si era necesario. Camila, por favor, lo escuché decir. Déjame explicarte. ¿Explicarme qué?, respondió ella, su voz fría como el acero. ¿Cómo preferiste comprarle un coche a tu otra hija antes que pagar mi educación? ¿O cómo has estado mintiendo toda mi vida? Las cosas no son tan simples.
Son exactamente así de simples, papá. Elegiste. Y no me elegiste a mí. Lo dejó allí, de pie en el portal, pareciendo más pequeño y más viejo de lo que nunca lo había visto. Por un momento, sentí una punzada de compasión. Pero entonces recordé todas las noches que Camila había llorado por su rechazo, todas las veces que había cuestionado su propio valor porque su padre parecía preferir a la hija de la vecina. La justicia llegó de formas inesperadas. Carmen, quien había mantenido el secreto durante tanto tiempo, encontró su propia forma de venganza. Comenzó a hablar, a contar su versión de la historia. Como Raúl la había convencido de mantener el secreto por el bien de todos. Como Mercedes había orquestado todo el engaño, preocupada más por las apariencias que por el bienestar de sus nietas. ¿Sabes qué es lo peor?, me dijo Carmen un día, mientras tomábamos café en mi cocina. No es solo el engaño. Es que nos robaron la posibilidad de ser una familia verdadera. Valeria podría haber tenido un padre, Camila una hermana. Valeria, por su parte, manejó la situación con una madurez que me sorprendió. Devolvió el coche, negándose a aceptar más regalos de compensación. Comenzó a pasar más tiempo con Camila, construyendo lentamente una relación que debería haber existido desde el principio. El proceso de divorcio avanzaba con la inexorabilidad de un tren de mercancías. Cada documento presentado, cada evidencia mostrada, era otro clavo en el ataúd de la reputación de Raúl. Su abogado intentó argumentar que las transferencias a Carmen eran ayuda a una vecina necesitada, pero las fechas y los montos contaban una historia diferente. Mercedes intentó intervenir una última vez, apareciendo en mi farmacia una tarde lluviosa. Patricia, por favor, suplicó, su elegancia habitual algo deslucida. Esto está destruyendo a la familia. La familia ya estaba destruida, Mercedes, respondí, continuando con mi trabajo de organizar medicamentos. Solo que algunos de nosotros no lo sabíamos. Pero los escándalos, los rumores. ¿Los rumores? ¿Te preocupan más los rumores que el daño que le han hecho a tus nietas? Se fue sin decir más, su figura encorvada bajo el paraguas negro, tan diferente de la matriarca orgullosa que solía ser. La venganza, descubrí, no necesitaba ser ruidosa ni dramática. La verdad, expuesta a la luz del día, era el arma más poderosa. Cada persona que se enteraba de la historia, cada mirada de desaprobación, cada invitación rechazada, era un pequeño acto de justicia. Un domingo, mientras caminaba con Camila por el retiro, nos encontramos con Raúl y Mercedes. Estaban sentados en un banco, pareciendo más viejos y más cansados de lo que los recordaba. Camila apretó mi mano pero mantuvo la cabeza alta mientras pasábamos junto a ellos. ¿Estás bien?, le pregunté cuando estábamos lo suficientemente lejos. Sí, respondió, una pequeña sonrisa en sus labios. ¿Sabes qué? Por primera vez en mucho tiempo, realmente lo estoy. La justicia había llegado, no con gritos ni venganza espectacular, sino con la inexorable exposición de la verdad. La reputación que Raúl y Mercedes habían construido durante décadas se había desmoronado en semanas. El respeto que habían comandado se había evaporado como el rocío bajo el sol de la mañana. Pero lo más importante era que Camila había recuperado su dignidad. Ya no era la hija que se preguntaba por qué no era suficiente para su padre. Ahora era una joven fuerte que había enfrentado la verdad y había emergido más fuerte. La mejor venganza, le dije una noche mientras cenábamos en nuestra cocina recién remodelada, es vivir bien y ser feliz. Ella asintió, comprendiendo. La verdad nos había liberado, y aunque el camino había sido doloroso, finalmente podíamos respirar sin el peso de las mentiras sobre nuestros hombros. El proceso de divorcio duró menos de lo que esperábamos. El abogado Martínez resultó ser tan eficiente como prometía su reputación, y las evidencias eran demasiado contundentes como para que Raúl pudiera presentar mucha resistencia. Cuando finalmente firmamos los papeles en el juzgado de la calle Princesa, sentí como si un peso enorme se levantara de mis hombros. La compensación económica fue sustancial. El juez no solo dictaminó que Raúl debía pagar la universidad de Camila en su totalidad, sino también una compensación por todos los años de engaño y por el desvío de recursos familiares hacia su otra hija. El dinero no podía borrar el dolor, pero al menos nos daba la libertad de empezar de nuevo.
¿Estás segura de esto, mamá?, me preguntó Camila mientras empacábamos las últimas cajas en nuestro apartamento de Chamberí. Habíamos decidido mudarnos a un nuevo piso en el barrio de Salamanca, cerca de la Universidad Complutense, donde Camila comenzaría sus estudios de medicina en otoño. Completamente, respondí, envolviendo en papel burbuja una foto de cuando ella era pequeña. A veces, para comenzar de nuevo, hay que dejar atrás los lugares que nos recuerdan el pasado. El nuevo apartamento era más pequeño que el anterior, pero tenía luz natural durante todo el día y un pequeño balcón lleno de geranios. Desde la ventana de la cocina se podía ver el Parque del Retiro, y el sonido del tráfico de la calle Alcalá se mezclaba con el canto de los pájaros por las mañanas. La mudanza fue como una limpieza no solo física sino también emocional. Cada objeto que empacábamos nos hacía cuestionar si realmente lo necesitábamos en nuestra nueva vida. Las fotos familiares donde aparecía Raúl fueron guardadas en una caja que Camila decidió conservar en el fondo de su armario. Algún día, y dijo, quizás pueda mirarla sin sentir este dolor. Valeria nos ayudó con la mudanza. Su relación con Camila había evolucionado de una manera que ninguna de nosotras esperaba. No eran mejores amigas, pero había un entendimiento mutuo, un reconocimiento de que ambas habían sido víctimas de las decisiones de los adultos en sus vidas. Es extraño, comentó Valeria mientras ayudaba a Camila a ordenar su nueva habitación. Durante años vivimos puerta con puerta, y ahora que sabemos la verdad, vamos a estar más separadas físicamente pero más cercanas como hermanas. Carmen también apareció el día de la mudanza, trayendo una bandeja de tortilla de patatas y una botella de vino. Nos sentamos todas en el suelo del salón, rodeadas de cajas, compartiendo la comida y conversando sobre el futuro. ¿Sabes qué es lo más irónico?, dijo Carmen, sirviéndose una copa de vino. Mercedes siempre estaba tan preocupada por mantener las apariencias. ¿Por qué dirían los vecinos? Y al final, fueron sus propias acciones las que destruyeron esa imagen perfecta que tanto se esforzó en mantener. La noticia de nuestra mudanza se extendió rápidamente por el antiguo vecindario. Algunos vecinos vinieron a despedirse, otros simplemente nos observaban desde sus ventanas mientras los transportistas cargaban nuestras pertenencias en el camión. Raúl no apareció durante todo el proceso, aunque Camila me confesó que le había enviado un mensaje informándole de la mudanza. ¿Te respondió?, le pregunté. Sí, dijo ella, mostrándome su móvil. El mensaje era breve: lo siento por todo. Espero que algún día puedas perdonarme. La vida en el nuevo barrio comenzó a tomar forma lentamente. Encontré trabajo en una farmacia cerca de casa, donde el dueño, un farmacéutico jubilado, me dio la oportunidad de gestionar el negocio casi por completo. Camila se sumergió en sus estudios de medicina con una determinación que me llenaba de orgullo. Las mañanas adquirieron una nueva rutina. Desayunábamos juntas en el balcón, cuando el sol comenzaba a calentar Madrid y el aroma del café se mezclaba con el de los geranios. Hablábamos de sus clases, de mis pacientes en la farmacia, de planes para el futuro. La ausencia de Raúl, que al principio parecía un vacío doloroso, poco a poco se fue convirtiendo en un espacio lleno de nuevas posibilidades. Una tarde, mientras regresaba de la farmacia, me encontré con Mercedes en la calle Serrano. Había perdido peso y su pelo, antes teñido de un castaño perfecto, mostraba canas. Me vio y dudó, como si no supiera si debía acercarse o no. Patricia, dijo finalmente, su voz más pequeña de lo que la recordaba. ¿Cómo están? Bien, respondí, ajustando mi bolso en el hombro. Camila está en la universidad. Es una de las mejores de su clase. Me alegro, murmuró. Raúl. Raúl pregunta por ella a veces. Ella sabe dónde encontrarlo si quiere hablar con él, respondí, mi voz firme pero no cruel. Es su decisión ahora. Mercedes asintió, y por un momento pareció querer decir algo más. Pero finalmente solo murmuró un cuídense y siguió su camino. La vi alejarse, su figura elegante pero algo encorvada, llevando el peso de las consecuencias de sus decisiones. En casa, encontré a Camila estudiando en el salón, rodeada de libros de anatomía y apuntes. Levantó la vista cuando entré y sonrió, esa sonrisa que me recordaba que, a pesar de todo lo sucedido, habíamos ganado más de lo que habíamos perdido. ¿Sabes qué, mamá?, dijo, cerrando uno de sus libros.
Hoy en clase de ética médica hablamos sobre la importancia de la verdad en la relación médico-paciente. Me hizo pensar en todo lo que hemos pasado. Me senté junto a ella en el sofá, observando cómo la luz del atardecer madrileño entraba por las ventanas, tiñendo todo de dorado. La verdad puede doler, continuó, pero es como una herida que necesita ser limpiada para sanar. Todas esas mentiras eran como una infección que estaba envenenando nuestra familia poco a poco. Sus palabras me sorprendieron por su sabiduría. Mi hija había crecido, no solo en edad sino en comprensión y madurez. El dolor nos había transformado a ambas, pero no nos había endurecido. Los meses pasaron, y con ellos llegaron pequeños triunfos y nuevas alegrías. Camila aprobó todos sus exámenes del primer semestre con notas sobresalientes. Yo conseguí un préstamo para comprar la farmacia donde trabajaba, convirtiéndome en mi propia jefa. Nuestra nueva vida tomaba forma, día a día, decisión a decisión. Valeria venía a visitarnos regularmente. Ella y Camila habían desarrollado una relación que, aunque complicada, era genuina. A veces las escuchaba hablar hasta tarde en la habitación de Camila, compartiendo historias de su infancia, descubriendo coincidencias y diferencias, construyendo el vínculo que les había sido negado durante tanto tiempo. Una noche, mientras cenábamos en nuestra pequeña terraza, Camila me hizo una pregunta que me tomó por sorpresa. «Mamá, ¿crees que algún día podremos perdonar?». Me tomé un momento antes de responder, observando las luces de Madrid brillando en la distancia. El perdón es un regalo que nos damos a nosotras mismas, dije finalmente. No significa olvidar o pretender que nada pasó. Significa liberarnos del peso del rencor. Ella asintió, pensativa. Valeria me dijo que papá va a terapia ahora. Está intentando entender por qué hizo lo que hizo. Me alegro por él, respondí honestamente. Pero su proceso de sanación es suyo, como el nuestro es nuestro. La vida siguió su curso. Las estaciones cambiaron, Madrid se vistió de diferentes colores, y nosotras seguimos adelante. Aprendimos que la felicidad no depende de tener una familia perfecta, sino de ser honestas con nosotras mismas y con los demás. El dinero que Raúl había sido obligado a pagar nos dio seguridad financiera, pero nuestra verdadera riqueza estaba en la libertad que habíamos ganado. Libertad de las mentiras, de las apariencias, de las expectativas ajenas. Una tarde de primavera, mientras regaba los geranios en nuestro balcón, Camila llegó corriendo de la universidad, agitando un papel en su mano. «Te lo conseguí, mamá. Soy la primera de mi clase». La abracé fuerte, sintiendo como las lágrimas de alegría se mezclaban con nuestras risas. Este era nuestro nuevo comienzo, construido sobre la verdad y el amor incondicional entre madre e hija. «¿Sabes qué?», dijo Camila esa noche, mientras celebrábamos con una botella de cava. «Todo lo que pasó, todo el dolor, nos hizo más fuertes. Nos enseñó quiénes somos realmente». Levantó su copa en un brindis. «Por nosotras, mamá. Por la verdad, por la dignidad, y por el amor que no necesita mentiras para ser real». Nuestras copas tintinearon, y mientras el sol se ponía sobre Madrid, supe que habíamos encontrado algo más valioso que la familia perfecta que Raúl y Mercedes tanto se habían esforzado en aparentar. Habíamos encontrado la paz que solo viene de ser auténticas, de aceptar que la vida no siempre es perfecta, pero puede ser hermosa en su imperfección.